Hola, en esta nueva clase vamos a ver el concepto de ciclo que corresponderá a la repetición o iteración de tareas dentro de un problema. ¿Qué herramientas tenemos hasta ahora en nuestra caja ya conocidas? Tenemos la operación ingresar que nos permite asignar a variables valores que nosotros tengamos como datos y que debamos ingresar desde el exterior. La operación asignar, que corresponde a asignarle a una variable el resultado de una expresión. Mostrar nos permite ver, visualizar o dar a conocer el resultado de variables u operaciones. Y la cláusula sí, si no, que nos permite evaluar condiciones y en base a su resultado ejecutar un conjunto de tareas u otras. Además, conocemos operar con expresiones aritméticas y lógicas. Veamos un conocido problema que ya resolvimos algunos videos atrás y en este caso con la versión más económica, aprovechando al máximo el poder de nuestras tareas elementales. Por ejemplo, acá podemos ingresar dos variables A y B y mostrar el resultado de la suma A y B. Entonces este algoritmo es correcto para la suma de dos números. Pero ¿qué pasará si tenemos que sumar tres números? Bueno, podemos poner ingresar A, B y C y mostrar la suma de A con B con C. Funciona también perfectamente. ¿Y qué pasa si son cuatro los números? En este caso podemos ingresar las variables A, B, C y D y mostrar la suma de A más B más C más D. Obviamente parece que esto no nos va a funcionar si tenemos que sumar n números, porque no sabemos en principio cuántos números tenemos que sumar y aparentemente no podemos hacer eso todavía. Vamos a ver un nuevo concepto que nos va a permitir resolver este tipo de problemas, en este caso con n números, por ejemplo. Y vamos a definir lo que es un ciclo como la repetición o iteración de un conjunto de tareas elementales. En la vida normal, habitual de cada uno de nosotros, ejecutamos ciclos sin querer todo el tiempo. Hay tareas cíclicas y repetitivas que hacemos habitualmente sin percibir o tener en cuenta que son ciclos. Por ejemplo, al cocinar, si queremos batir claras a punto nieve, por ejemplo, tenemos que ejecutar una tarea repetida que es batir y batir y batir. Bueno, en este caso con una batidora eléctrica es más simple, pero si fuera con la mano, los que lo han hecho saben lo que significa. Batir y batir y batir hasta que las claras llegan al punto que nosotros deseamos. O sea que hay una tarea repetitiva que ocurre en un lapso de tiempo, ¿sí? Hasta que algo ocurra o mientras que algo esté ocurriendo. La tarea de amasar también es parecida, siempre con la cocina. Los mejores ejemplos de algoritmo están en la cocina, así que los vamos a usar. Cuando amasamos hasta que la masa esté bien integrada y bueno, hay determinadas condiciones que tienen que cumplirse. Salgamos de la cocina y, por ejemplo, la tarea de llenar un camión, en este caso, no sé, con tierra, con piedra, con lo que sea, involucra un conjunto de tareas repetitivas que la pala mecánica va a tener que hacer, como ir al lugar donde está la carga, la tierra, lo que fuera, cargar la pala, ir hacia el camión, descargar y repetir sucesivamente mientras que el camión no esté lleno. Cuando el camión está lleno, termina el ciclo. Leer un libro es una tarea cíclica, aunque no parezca, pero si pensamos en que tenemos que leer una hoja hasta terminarla y pasar a la siguiente y así sucesivamente, la tarea de leer
y pasar de hoja, leer y pasar de hoja, es una tarea repetitiva que se realiza dentro de un ciclo hasta que ocurra alguna condición, o mientras tenga ganas de leer, o hasta que se acabe el libro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en un ciclo siempre existen condiciones iniciales. Por ejemplo, las claras del huevo no estaban a punto nieve, estaban recién salidas de su cáscara. La masa tenía los ingredientes por separado, el camión estaba vacío y el libro estaba sin empezar. Esas serían nuestras condiciones iniciales. Después, cada ciclo está controlado por una condición. Algo tiene que ocurrir para que las tareas del ciclo se ejecuten. El ciclo está formado por tareas. Puede ser una o puede ser muchas, muchísimas si se quiere. Pero hay un conjunto de tareas que son siempre las mismas, que se repiten una y otra vez. Y alguna tarea de esas tiene que modificar alguna variable de la condición, porque si no se modifica una variable de la condición, puede ocurrir cosas como que nunca termine el ciclo, que es la condición siguiente. Un ciclo siempre debe terminar. Un libro se termina o se abandona, el camión se carga o se carga hasta el punto que yo quiera, ¿sí? Cada tarea tiene un fin. No puedo estar batiendo los huevos permanentemente. Entonces, para hacer ciclos, vamos a presentar la quinta tarea elemental de nuestro pseudocódigo, que se va a llamar repetir mientras. Y tiene la siguiente forma. Repetir mientras, y ahí vemos una expresión lógica que va a tener, como sabemos, un resultado verdadero o falso. Ya conocemos expresiones lógicas, si no los invito a ver el video anterior, en donde veíamos las condiciones, y si el resultado es verdadero, entonces se ejecutan las acciones que están a continuación, usando siempre la sangría que indica el grupo de tareas que se van a ejecutar mientras la expresión lógica sea verdadera. Y después continúa el algoritmo normalmente. Una vez que esa condición deja de cumplirse, el algoritmo continúa o termina si no hay más nada que hacer. Volvamos a nuestro problema original. Entonces, dados n números, sumarlos y mostrar el resultado. Para eso, volvemos a repasar como siempre todos los pasos para resolver un problema. Seremos reiterativos con esto porque siempre tenemos que pensar que un problema se resuelve con un método. Y el primer paso es comprender el problema. Sabemos que tenemos n números, tenemos que sumarlos y tenemos que mostrar el resultado y damos por comprendido el problema. Identificar los datos o insumos. En este caso, en el enunciado está claro que al decir dados n números, n es la cantidad de números, por lo tanto es un dato del problema. Y otro dato son los n números. O sea, por un lado tengo n, que es la cantidad de números, y por otro lado tengo los n números. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, tengo 5 monedas, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Los datos son que existen 5 monedas y las 5 monedas. ¿Sí? Separemos las cosas. Una es cuántas cosas tengo y otra es qué cosas tengo. Los resultados esperados, en este caso, es solo un número que representa la suma de los n números. Vamos a encontrar un modelo conceptual de la solución, aquel esquema creativo que siempre insisto que es el proceso más artístico que tenemos cuando solucionamos problemas, que es la creación de la solución. En este caso tenemos que pensar cómo se hace. Y a mí se me ocurrió hacer este esquema
Vos podés tener un esquema totalmente distinto, pero sigamos este porque es lo que tenemos por ahora, ¿no? Bueno, para mí, para resolver este problema tengo que preparar los datos iniciales, o sea, saber cuántos números tengo que tener, dónde los voy a sumar, cómo los voy a contar. Esos son los datos iniciales. Y después, si se ve, ahí hay un ciclo donde dice, no está la burbujita, hay más números. Hay una flecha por el sí, sigamos esa. La flecha por el sí que dice pedir un número, sumarlo y contarlo. Y después vuelve a preguntar si hay más números. Ahí se ve que está el ciclo, ¿sí? Como el ciclo de la batidora. Ahí se ve y puede dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que me diga que no hay más números. Entonces en ese caso muestra un resultado de la suma. ¿Se entendió? Esperemos que sí. Ahora entonces vamos a construir el algoritmo. Bien, tenemos nuestro modelo aquí. Y ahora vamos a construir el algoritmo. Preparar datos iniciales para mí significa ingresar n, que es uno de los datos. Siempre tenemos que ingresar los datos y una sola vez. Ingresamos n, que es la cantidad de elementos que tengo para sumar. Después digo preparar datos iniciales y yo pienso que voy a sumar sobre una variable todos los números. Y voy a comenzar a esa variable con el número 0, que es el neutro aditivo. Entonces cada número que yo ingrese lo voy a sumar sobre la variable suma. También tengo que contar cuántos números van a ingresar, porque si yo sé que son n, voy a ir ingresándolos de a uno, entonces los voy a ir contando. Comenzamos con c igual a 0, porque hasta el momento no tenemos ningún número ingresado. Y después empezamos con la tarea repetitiva. Pasamos al globito del modelo donde dice hay más números. Esto significa repetir mientras c sea menor que n. O sea, si la cantidad de números ingresados es menor que la cantidad de números que tengo, entonces voy a ingresar al ciclo que dice ingresar x, o sea, pedir un número. Llame x a la variable, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Sumarlo, porque después pasamos al globito que dice sumarlo y contarlo. Suma va a ser igual a suma, o sea, el valor que antes tenía suma, en este caso la primera vez que pase por acá va a ser 0, más el valor de x que acaba de ingresar. Y como ingresé un número nuevo, tengo que contarlo. C igual a C más 1. Por lo tanto, después tengo que volver a preguntar si hay más números. Entonces, ahí es como que terminó el ciclo, lo que vamos a llamar el cuerpo del ciclo, que son las tareas elementales que se deben repetir mientras la condición sea verdadera. Cuando esto termina, mostraré la suma. Y con esto damos por concluido el algoritmo. Siempre tengamos en cuenta el concepto de sangría que vamos a utilizar, al igual que en el video anterior, en la cláusula si usábamos sangría para marcar cuáles eran las tareas que se debían ejecutar cuando la condición era verdadera o falsa. Acá también vamos a usar una sangría para determinar cuál es el cuerpo del ciclo. Bien. Vamos a ver si este algoritmo funciona realmente y lo que vamos a construir es la ya conocida prueba de escritorio. Para hacer una prueba de escritorio, dijimos, tenemos que hacer una tabla en donde ponemos todas las variables. En orden de aparición, me parece a mí razonable ponerlas, y una columna adicional con salida para ver qué es lo que va a mostrar como resultado el algoritmo.
Para hacer la prueba vamos a utilizar una lista de 3 números. Entonces n es igual a 3 porque son 3 números y los números que elegí, que pueden ser cualquiera, ustedes pueden elegir otro ejemplo, son 5, 2 y 9. Entonces comencemos la prueba. Ingresamos n, que vale 3, porque 3 es la cantidad de números que tiene la lista. Ponemos un 0 en la variable suma y ponemos un 0 en la variable c. Después evaluamos repetir mientras c menor que n. C vale 0, n vale 3. ¿C es menor que n? Sí. Entonces, como es correcto, como es verdadero, digamos, vamos a ingresar al ciclo en donde ejecutamos la primera tarea, que es ingresar x. Entonces x toma el valor 5, que es el primer elemento de la lista. Después sumamos a suma, que valía 0, el valor de x, que vale 5, y ahora suma ya no vale 0, sino que vale 5. Recuerden que en una variable, cuando pongo un valor, reemplaza al anterior. Y c igual a c más 1 implica que c, que valía 0, ahora vale 1. Bueno, ya llegamos a ese punto. ¿Y cómo funciona el ciclo? Vuelve hacia arriba a evaluar la condición nuevamente y pregunta, ¿c es menor que n? O sea, 1 es menor que 3. Y la respuesta es sí. Entonces volvemos a ingresar al ciclo. Ingresamos x, que ahora es 2. Sumamos 2 más 5, que nos da 7. Y después incrementamos en 1 la variable c, por lo tanto queda en 2. Terminó el cuerpo del ciclo, vuelvo a evaluar la condición. 2 es menor que 3, entonces entro al ciclo. Vuelvo a ingresar un x, en este caso 9. Sumo 9 más 7, en este caso da 16. Incremento c, que ahora es 3, y vuelvo a evaluar la condición del ciclo. Y es c menor que n. ¿3 es menor que 3? Sabemos que no. Esto es falso. Entonces se dejó de cumplir la condición del ciclo. Al ocurrir esto, ya no entra de nuevo a ejecutar el cuerpo del ciclo y pasa a la instrucción siguiente, que es mostrar suma, y aparece en salida el número 16. Y de esta forma damos por concluida la prueba. Si quedó alguna duda, siempre está la opción de volver a ver esta parte del video. Veamos otra alternativa, muy similar. A ver, juguemos al juego de los errores, o más bien de las diferencias. Tenemos un algoritmo A y un algoritmo B, y dice ingresar n, suma igual a 0, suma igual a 0. Pero en uno dice c igual a 0 y en el otro dice c igual a 1. Y en la instrucción siguiente dice repetir mientras c menor que n y en el otro mientras c menor o igual que n. ¿Serán equivalentes? ¿Serán iguales? Bueno, iguales no son. Ahora hay que ver si son equivalentes. Equivalente significaría que funcionalmente hacen lo mismo, aunque en apariencia son distintos. Te invito a hacer la prueba de escritorio para el algoritmo B y para los mismos datos, a ver si los resultados son iguales. Dentro de este algoritmo hay un par de conceptos que me gustaría resaltar, que es el concepto de acumulador y contador. ¿Qué son acumuladores y contadores? En realidad son variables cualquiera, pero que toman una función.
Vamos a ver aquí cuáles son. La variable suma está funcionando como un acumulador. ¿Qué quiere decir? Que en la variable suma voy a ir acumulando o sumando valores. Y eso lo sé porque en algún lugar hay un incremento que es variable, o sea, se le suma al valor que tenía antes un valor de x que puede modificarse. Eso hace que la variable suma funcione como un acumulador. En cambio, la variable c funciona como un contador. ¿Por qué? Porque cuenta eventos. Cuenta a través de un incremento constante, en este caso igual a 1, cuántas veces ingresé un número para controlar que no me pase de n. Estas funciones de contador y acumulador de una variable no le cambian la naturaleza, sino que es como el uso que le damos a la variable, pero es una variable como cualquier otra. Es como una persona, digamos. Una persona sigue siendo la misma persona por más que en algún momento actúe como cliente en una tienda o en algún momento actúe como pasajero en un medio de transporte. O sea, son distintos roles que cumple, pero la persona es la misma. En este caso, las variables son todas iguales, pero en este caso la variable suma cumple el rol de variable acumuladora y la variable c cumple el rol de contador. Bien, hora del resumen. Vimos el concepto de ciclo, agregamos una herramienta nueva a nuestro pseudocódigo que es el repetir mientras, vimos cómo funcionan los ciclos a través de un ejemplo y aprendimos el concepto de acumulador y contador asociado con variables. Ya que estábamos y que lo usábamos dentro del ejemplo, valía la pena mencionarlo. En próximos videos, ahora vamos a ver el poder que tenemos con estas 5 tareas elementales que aprendimos para resolver problemas más complejos, si se quiere, o algunos conocidos problemas matemáticos que podemos resolver porque ya tenemos una buena dotación de herramientas en nuestra caja. Así que los espero en el próximo video. Muchas gracias.